déjame que empecemos de lleno con una pregunta que es: ¿qué hemos hecho mal durante todo este periodo en el que, bueno, nos hemos adaptado a utilizar las redes sociales, pero en las que ahora nos enfrentamos con esos grandes problemas, yo decía, desinformación y malformación de jóvenes o de gente no preparada, pero hay otro montón de problemas. Tú que lo conoces también, ¿qué hemos hecho mal en estos años? Pues mira, yo creo que pasamos de lo que Harari llama una idea ingenua de la desinformación, que daba lugar a un gran optimismo digital, alimentado, por ejemplo, por la primavera árabe, digamos, por el potencial democratizador de las redes sociales. Pasamos de eso a identificar, a partir de 2016 y hasta hoy, enormes riesgos que deben ser mitigados. Y que deben ser mitigados sin sacrificar el potencial democratizador de las redes sociales. Y eso se puede hacer. Quienes no quieren hacerlo argumentan que cualquier regulación es una violación de la libertad de expresión. Bueno, eso es totalmente falso. Eso es como decir que prohibir la pornografía a las 4 de la tarde en canales abiertos es una violación de la libertad de expresión. No toda regulación viola la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hicimos mal? Confiamos en esa idea ingenua de la desinformación. Las plataformas crecieron muy rápidamente, sin ningún control y sin ninguna transparencia. Y entonces acumularon y manipularon datos personales de las usuarias y los usuarios. Diseñaron algoritmos encargados de mantener la atención de la gente. Y los algoritmos entendieron muy rápidamente que la atención de la gente se mantenía activando emociones tristes como el miedo, la rabia, la venganza, y creando personajes en Internet que activaban esos riesgos. Entonces las decisiones de diseño de las plataformas ayudaron a distribuir los contenidos, digamos, más inflamatorios que generaban o podían generar más violencia en la vida real de las personas, como en el caso de Cambridge Analytica, o que generaban una enorme cantidad de desinformación. Y esto porque entre la falta de control, la falta de transparencia y algoritmos entrenados para generar atención, pues ese fue el resultado. Cuando las plataformas se dieron cuenta de eso, no mitigaron el riesgo. Y aparecieron actores maliciosos capaces de utilizar los servicios de las plataformas para engañar a gran escala. Porque aquí el problema no es que haya una persona racista en Internet. O aquí el problema no es que haya una persona que mienta en Internet. No, aquí es el problema grave es la desinformación a gran escala. Déjame que antes de terminar este segmento te pregunte qué, desde tu perspectiva, que es tan privilegiada, ¿qué habría que haber tenido en cuenta a tiempo cuando empezamos con todas estas historias de las redes sociales para no haber llegado al punto en el que estamos actualmente? Lo más rápido que puedas. Regulación multisectorial, o sea, que todos los actores, incluyendo las plataformas, hubieran trabajado en sistemas de regulación para evitar riesgos sistémicos, mejores sistemas de apelación y mucha más transparencia. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales y las hubiéramos podido adoptar a tiempo. Catalina, y la falacia de que es mejor no controlar, que hemos oído por años y años, no, si esto es mejor, por fin se coarta la evolución de las tecnologías, se puede hacer un autocontrol de las propias empresas privadas dedicadas a este tipo de cosas, pero eso no ha sido así, ¿no? No, eso no ha sido así. Su argumento es que ellos son como empresas telefónicas. Entonces ellos lo que prestan es un servicio para que la gente se comunique. La empresa telefónica no es responsable de que yo coordine con otra persona la comisión de un delito. Bueno, pues eso es falso, porque cuando yo estoy hablando por teléfono contigo, a mí no me aparece un mensaje de Elon Musk. Yo estoy hablando por teléfono contigo, estoy hablando por teléfono contigo. A mí no me llegan mensajes que la propia empresa telefónica quiere que yo oiga. Eso sí pasa con las redes sociales. Entonces, yo creo que no son medios de comunicación, porque es cierto que no son responsables de todo el contenido que circula, y si las hacemos responsables de todo el contenido que circula, probablemente no podría circular el contenido como circula, pues porque simplemente
no serían capaces de controlar la calidad de todo el contenido, y eso podría además ser perjudicial, pero tampoco son empresas telefónicas. Están en una situación intermedia, y esa situación intermedia es susceptible de ser regulada, pero además yo creo que es urgente que sea regulada. ¿Y cuáles serían las responsabilidades que tú crees que hay que enfocar, que hay que subrayar para decir, bien, no se puede responder de todos los contenidos que aparecen, pero sí hay que responder de y una lista de bueno, básicos que no se pueden excluir por la gran influencia que tienen? Entonces, déjame mencionarte en materia de regulación, antes de hablar de contenidos, otros temas que a mí me parecen claves. El manejo de los datos, por ejemplo. En este momento hay una enorme discusión en Estados Unidos porque el equipo de Elon Musk puede acceder a datos extremadamente sensibles de toda la población y al mismo tiempo controla a X y hace con X lo que quiera. El uso de esos datos puede servir con los sistemas actuales de inteligencia artificial para hacer microsegmentaciones muy precisas y utilizar X para generar desinformación, pero precisamente destinada a los sectores, digamos, que microsegmenten teniendo en cuenta los datos, la enorme cantidad de datos sensibles a los que puede acceder, pago de impuestos, seguro social, historias clínicas, etc. Entonces, es fundamental saber qué datos pueden tener esas empresas, cómo los usan, cómo los almacenan, cómo los administran, prohibirles el acceso a cierto tipo de datos, es decir, proteger la privacidad, que además es un derecho constitucional en los Estados Unidos, proteger la privacidad para que esas empresas no puedan manipularlos, como ya se vio desde 2016, que pueden ser manipulados para desinformar. Entonces, eso es un primer tema. La protección, en Estados Unidos no hay normas de protección de datos personales frente a las empresas suficientemente robustas como en Europa. En Europa hay que implementarlas mejor, pero existen. En el resto del mundo tendrían que existir. Y eso además prohibiría que una persona como Elon Musk pueda tener esa doble camiseta. Lo segundo es mayor transparencia. Tienen que rendirle cuentas a la gente porque son unas empresas que prestan unos servicios que tienen un enorme impacto social. Y mayor transparencia significa que permitan auditorías, que permitan autocontrol interno, pero sobre todo auditorías externas. Tienen que hacer evaluación de los riesgos sistémicos. ¿Qué están haciendo sus algoritmos? ¿Qué están recomendando? ¿Qué están invisibilizando? Y eso solo lo pueden hacer grandes auditores expertos que tengan acceso a todos los datos de las plataformas. Y eso debería ser obligatorio, como lo están intentando hacer en Europa. Y finalmente, el control de contenidos. Entonces, yo creo que puede existir una política de moderación de contenidos que obligue a las plataformas a impedir que ciertos contenidos circulen. Por ejemplo, los contenidos de niñas y niños desnudos que sirven para los pederastas. Entonces, apenas la plataforma recibe la información de que ese contenido está circulando, debería inmediatamente darlo de baja y utilizar un sistema adecuado de apelaciones, porque por supuesto se puede equivocar. Es cierto, Mark Zuckerberg dijo que había errores, y es cierto, hay errores, pero en algunos casos es mejor que los errores sean para bajar el contenido, como en este caso de niños y niñas desnudos que son utilizados por las redes de pederastas, ¿no? O imágenes de mujeres desnudas, imágenes no consentidas de mujeres desnudas que les destrozan la vida a ese tipo de mujeres. Y otro tipo de mensajes, que son mensajes que claramente están destinados a desinformar a través de campañas articuladas. Catalina, lo más difícil, nos ponemos en la mesa de planificación y ¿qué deberíamos hacer? Hemos titulado nosotros. Yo creo que hay riesgos grandes, ya los pusimos de presente, la desinformación en materia electoral, en materia de salud pública, la violencia fuera de línea generada por discursos violentos dentro de línea e incluso problemas de salud mental, particularmente para niñas y niños. ¿Cómo se afronta eso? Bueno, en Estados Unidos creo que hay un muy mal ambiente para afrontar eso, porque hay una alianza entre los dueños de las plataformas y el poder político
justamente para poder emplear las plataformas al servicio del poder político. Pero en Europa hay una muy buena ley de servicios digitales que exige a las plataformas que sean más transparentes, que les exige que hagan evaluación de riesgo sistémico, hay normas de protección de datos personales y hay un conjunto de regulaciones que ayudan a que esas plataformas no sean utilizadas para hacer daño, sino que sean utilizadas justamente para servir a propósitos democráticos. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Yo creo que hay que entrenar a la gente para poder ejercer su ciudadanía digital de manera más responsable, y eso no lo estamos haciendo. Y además yo creo que tendría que existir una especie de red social público-privada, un poco con un fondo público-privado que no pueda ser controlada de ninguna manera por un Estado, que sea algo así como la BBC de Londres, que tenga un consejo independiente, que sea completamente auditable y transparente,